Muy bien, compañeros. Ahora sí, teoría del delito en su primera parte. Muy bien, compañeros. Vamos a empezar con un pequeño mensaje, una pequeña frase de Cesare Beccaria, marqués de Beccaria, que estableció el primer tratado sobre delitos y penas. Nos dice lo siguiente: los delitos deben ser calificados según el daño infligido en la sociedad. Muy bien, perfecto. Empezamos con este primer tema, compañeros, hablando de lo siguiente. Decimos, mediante el derecho penal, ¿qué es lo que buscamos, compañeros? Buscamos la sanción, ¿sale? La persona que infringe en bien jurídico debe ser sancionado. Con esto, el Estado garantiza el cumplimiento de bienes jurídicos tutelados como la vida, como la seguridad, como el patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que busca con esto el Estado, compañeros? Un efecto de control social, para que aquellas conductas que sean contrarias al orden jurídico previamente establecido, pues bueno, sean objeto de sanción, sean objeto de castigo. Al final de cuentas, lo que se busca con el derecho penal es que a través de la aplicación de la norma por parte de los jueces, el poder punitivo del Estado genere una armonía, genere un desarrollo en un Estado constitucional de derecho. Porque si castigamos las sanciones, castigamos las conductas que son contrarias a derecho, hasta cierto punto vamos a buscar un equilibrio.
¿Se entiende? Muy bien. Entonces entendamos que lo que busca el Estado con esta materia es que se garantice el bien jurídico. Por eso nosotros establecemos lo siguiente. Aquí vamos, compañeros. Cuando nosotros hablamos del delito, tenemos que entender que no solamente implica castigo, sanción, sino lo que hacemos realmente es garantizar el bien común. También garantizamos un tema de control social y lo que hacemos, compañeros, es reprender toda conducta antijurídica. Castigamos. De esta manera logramos un bien común. Muy bien. El derecho penal ha evolucionado a lo largo de la historia. Y bueno, nosotros tenemos que ver el siguiente criterio, compañeros. Veámoslo rápidamente. El derecho penal empezó por una primera fase, la venganza privada. Compañeros, época de sangre, época de la barbarie, época en la cual no había límites a la venganza. Déjenme me explico de forma un poco más clara. Imaginen este caso, compañeros. Este sujeto causó una afectación a esta persona. En esa venganza privada, esta persona tenía la facultad de infringirle el daño que le fue causado, e inclusive ir un poco más allá. Esta venganza privada tuvo un límite con la famosa ley del talión que se estableció en el Código de Hammurabi. Ojo por ojo, diente por diente. El daño que tú me causes es el daño proporcional que yo te voy a causar. ¿Se va entendiendo, compañeros? Aquí no había como tal una sanción del Estado. Aquí la cuestión era que cada particular defendía su derecho. Muy bien, perfecto. Esta es una época primitiva, una época privada. Continuando con la evolución del derecho penal, vemos la venganza divina. Muy bien, en la venganza divina, con el surgimiento del cristianismo, el delito constituía en una falta a Dios, no cumplir con su palabra. Y entonces, de esta manera, el delito tenía una relación muy estrecha con el pecado. ¿Se entiende, compañeros? No infringes la ley del hombre, no le causas un daño a una persona. A quien le estás faltando con tu conducta es a Dios. Y al final tendrás que rendir cuentas con el Ser Supremo. ¿Se entiende, compañeros? Por eso, hasta cierto punto, había una estrecha vinculación entre lo que establecía la religión y las penas que se sancionaban. Esta era una época de la divinidad, en donde el castigo provenía de Dios. Pero bueno, ahí no terminó la evolución. Continuamos nosotros con la venganza pública. A ver, compañeros, hubo un antecedente importante. Debemos de mencionarlo. Se rompe el viejo régimen. En el viejo régimen tenemos una situación. Veamos. En el viejo régimen, el rey lo era todo. El rey era el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Muy bien. En este sentido, todo este poder
lo tenía el monarca. El monarca decía que era un delito. El monarca establecía qué sanción iba a imponer. El monarca aplicaba los tribunales, la impartición de justicia. Pero surgió un acontecimiento, 1789, la llamada Revolución Francesa. En esta Revolución Francesa se rompe con el antiguo régimen y se establece un principio de división de poderes. Y además se empezó a establecer la necesidad de establecer una proporcionalidad de la pena. ¿Se entiende, compañeros? Antes no había límites. Ahora sí requeremos límites para establecer las sanciones. En un estado en donde el rey controlaba todo, se dividía por estratos sociales. En la cabeza de esta pirámide, así estaba conformada. Hasta arriba tenemos al rey, tenemos al papa. Abajo tenemos a los nobles, a los clérigos. En el tercer estrato tenemos a los banqueros, a los comerciantes, a los artesanos, a los campesinos y demás. Esto era el tercer estado. ¿Por qué lo menciono, compañeros? Porque este tercer estado empezó a tomar mayor fuerza, principalmente a través de los terratenientes, a través de los banqueros, a través de los comerciantes. Este tercer estado entonces derroca a este antiguo régimen y establece un principio de legalidad. ¿Sale? ¿Por qué establecemos delitos? ¿Por qué hasta cierto punto queremos tener una mayor eficacia en sancionar esas conductas? Compañeros, todo esto tiene un nombre. Control social. Abogados, no castigamos para reinsertar al individuo en la sociedad, ¿eh? ¿Se entiende eso? No existía como tal la prisión preventiva. ¿Saben para qué una persona era hasta cierto punto mandado a una galera? Solamente para la ejecución de la sanción. La tortura, la muerte. ¿Y qué mostraba yo ante todo el pueblo, ante toda la comunidad, con sancionar al responsable? ¿Qué se imagina? Judith, pues es como ejemplo, ¿no? Para los demás. Es un ejemplo para los demás, Sandra. Ok. Y de esta manera, ¿qué crees que logren los demás? Poder. No cometer un delito. No cometer delito. Miedo. Miedo, compañeros. El gobernante se legitimaba a través del miedo. Incluso hubo una época en Francia que le llamaron la época del terror. Prácticamente por cualquier cosa guillotinaban a las personas. Y de esa manera se establecía el control, compañeros. No había, de alguna manera, límites. ¿Cuál fue el problema? Que la clase gobernante, pues de alguna manera, ahora era la que explotaba. Y el pueblo llano, pues era el que seguía sufriendo las consecuencias. Muy bien. No termina ahí la evolución del derecho penal. Y el derecho penal tiene otra fase importante, compañeros, el periodo humanitario.
Podremos destacar ahí a Cesare Beccaria, podemos destacar a Francesco Carrara y otros autores, en la cual hacen una crítica a los abusos de la ley criminal. Cuestionan la pena capital, cuestionan la tortura y establecen un principio, compañeros. ¿Cuál era ese principio? Que la pena debe ser proporcional al daño que se causa. ¿Se entiende, compañeros? Ya no todos los delitos se van a castigar igual. Ya entramos a una fase en la cual el ser humano, pues de alguna manera toma conciencia de sus actos. Principalmente, destacamos de estos autores lo siguiente. Ellos coinciden a este ser humano con una facultad. El ser humano tiene la facultad de tomar decisiones. ¿Sale? En esas decisiones, el ser humano puede hacer el bien, el ser humano puede hacer el mal. Esta cuestión se le denomina libre albedrío. Y entonces, si el ser humano decide hacer el mal, nos dicen estos autores que debe ser sancionado, que debe ser castigado, porque él pudo haber decidido no haber dañado. ¿Se entiende, compañeros? Hasta cierto punto ya entramos a una época humanista, pero todavía no establecíamos como tal una pena establecida con antelación al daño causado. Todavía no. Y entonces todavía quedaba al arbitrio del juzgador, todavía quedaba al arbitrio de la autoridad, pues el tema de la sanción que se va a imponer. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Pasamos entonces, después de este periodo humanitario, a un periodo llamado científico. Este periodo científico se caracteriza principalmente por el tema de nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege. Un periodo científico basado en lo que la doctrina penal conoce como la escuela positiva, compañeros. ¿Por qué cambia esta cuestión? Porque, a ver, ya no creemos en el libre albedrío. Ya decimos, a ver, ¿cuáles son las razones sociales? ¿Cuáles son las razones biológicas? ¿Cuáles son las razones culturales que llevan a esta persona a cometer un delito? ¿Cuáles son, compañeros? ¿Se entiende? Es decir, ya estamos indagando un poco más en el delincuente, en la persona que comete el delito. Muy bien. Ya tratamos de dar una explicación a su actuar, a por qué esta persona causa un daño a un bien jurídico tutelado. Y esta escuela señala que entendiendo estas razones, podemos nosotros eficazmente combatir al delito. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. El principio de nullum crimen sine lege
nos dice que no podemos establecer que este sujeto cometió el delito si con antelación su conducta no se encuentra tipificada como delito. Ya no queda al arbitrio del gobernante, ya no queda al arbitrio del juez, ya no queda al arbitrio del rey. Ahora, para que digamos que la conducta de este sujeto es un delito, el delito debe existir con antelación en la norma. ¿Qué castigo vamos a imponerle? ¿El que quiera el juez? ¿El que quiera el rey? ¿El que quiera el gobernante? No. El que es la pena que se establece en la ley. Nula pena sin leche. Muy bien, compañeros. Ok. Así fue evolucionando el derecho penal. Ahora, compañeros, hablaremos de algunas escuelas del derecho penal para que ustedes entiendan cómo se constituyen y de esta manera puedan entender mejor la teoría del delito. ¿Estamos listos? ¿Alguna duda sobre esta parte histórica, compañeros? ¿Alguna cuestión que quieran señalar? ¿Sí se comprendió qué es lo que ocurrió con el derecho penal? ¿Sí se entiende cómo se fue dando esta evolución? Muy bien. Vamos con las escuelas del derecho penal. Primera escuela que vamos a revisar se llama la escuela clásica. Muy bien. Ok. Esta escuela regula algunos principios que son importantes, compañeros. Muy bien. La igualdad, el libre albedrío, la responsabilidad moral, el delito como una cuestión ética. De alguna manera también hablamos de el método que se está empleando para establecer la responsabilidad de un sujeto. Voy a irme a un esquema y regreso otra vez a este punto, compañeros. Aquí vamos. Muy bien, permítame. Ok. Libre albedrío. ¿Se entendió, compañeros? Esta escuela revisa la postura que hemos comentado con antelación. El sujeto tiene la facultad de decidir si hace el bien, si hace el mal. Y si hace el mal, pues el sujeto tiene que ser castigado, porque él pudo haber tomado otra decisión. Como nos diría Aristóteles, el hombre ético es aquel que pudiendo hacer el mal, decide hacer el bien. Muy bien, compañeros. Ok. Otra postura de la escuela clásica. Habla de una igualdad de derechos. ¿Sí? Se supone que no hay clases sociales. Se supone que a todas personas vamos a castigarlas de la misma manera, porque lo que vamos a castigar es que su conducta pues encuadra con lo que establece un tipo penal y de esa manera vamos a sancionarlo. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Hay una responsabilidad moral porque tú pudiste tener otra decisión al momento de ejecutar esa conducta. Tú pudiste haber evitado que se lesionara el bien jurídico tutelado y aún así ocurrió. ¿Se entiende, compañeros? Lo que estamos castigando es la voluntad del sujeto que fue encaminada a causar una lesión. ¿Sale? El delito se ve como un todo. ¿Sale? Irving cometió un delito. No me importa si tuvo intención o no, no me importa si fue doloso o culposo, no me importa cuáles fueron sus fines. Irving causó un daño.
Irving tiene que ser sancionado, tiene que ser castigado. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, hasta cierto punto, el método empleado es sancionar esas conductas con una pena. Muy bien. Ok. Todavía no nos ponemos a pensar en esta escuela si hubo intención o no, ¿eh? No interesa en esta escuela. Simplemente Irving causó un daño, Irving va a ser sancionado. Muy bien, abogados. Ok. Escuela finalista. Bueno, antes del finalismo, el positivismo, perdón. ¿Listos? Muy bien, vamos a ver. Positivismo. Ok. Compañeros, el principal autor de esta escuela es Frank von Liszt. Muy bien. Y en esta escuela, principalmente destacamos la acción. La acción es el fenómeno que desencadena la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Muy bien. Ok, compañeros. En esta situación debemos entender que esta acción tiene un fin. Esta acción tiene un propósito. Lo que principalmente busca la escuela positiva del derecho penal es una cuestión científica del delito. En este supuesto, yo ya estoy pensando, compañeros, cuáles son las causas que llevan a este sujeto a delinquir. ¿Se entiende? E inclusive voy a causas antropológicas, como un autor que se llama Cesare Lombroso. Lombroso hace un tratado, compañeros, sobre las características que llevan a una persona a delinquir. Y Lombroso nos dice, a ver, si es un tipo moreno, pelo chino, robusto, nariz chata, corpulento, etcétera, etcétera, es una persona proclive a cometer un delito. ¿Se entiende, compañeros? Ya analizamos la cuestión antropológica del sujeto. Si nos vamos a otro sujeto como Enrico Ferri, nos establece, compañeros, que el clima, que el lugar de origen, que de alguna manera la familia con la que se educó, que las tradiciones influyen en el sujeto, pues para que esta persona pueda cometer un delito. ¿Se entiende? Entonces, bajo esas condiciones, nos dice que hay regiones que son más proclives a cometer delito. La escuela positiva llega a este punto, compañeros. Déjenme compartirlo. Aquí voy. Perdón, aquí dice escuela penal clásica, no le hagan caso, compañeros, no es la escuela penal clásica. La realidad es que me estoy refiriendo a la escuela positiva. Muy bien, aquí vamos. ¿Cuáles son los principales exponentes de esta escuela? Son las siguientes personas, compañeros. Tenemos a Enrico Ferri, Rafael Garofalo, Cesare Lombroso, todos ellos italianos. La escuela positiva dice lo siguiente: negamos el libre albedrío. ¿Sale? A ver, esta facultad que tiene el hombre de decidir el bien y el mal no es trascendente. No importa eso. Lo que importa es que si conducta encuadra con un tipo penal. Analizamos entonces la siguiente postura, compañeros. Decimos esto: la conducta del sujeto A
encuadra con la hipótesis normativa que establece la norma penal, entonces, como consecuencia a esta relación, a este encuadre entre la conducta y la norma penal, se va a dar la tipicidad. Y como consecuencia se tiene que establecer el castigo. ¿Ok? Decimos, comete el delito de feminicidio cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género. ¿Vamos bien? A, privó de la vida a B. ¿Sale? Se desquitó porque B no le hizo caso y le causó ese daño. La conducta de A encuadra con la hipótesis normativa del tipo penal de feminicidio. Como consecuencia, A deberá ser sancionado, A deberá ser castigado de conformidad como establece la norma penal. ¿Se entiende, compañeros? Ok, ahorita lo estamos viendo a grosso modo. Cuando analicemos caso por caso, compañeros, vamos a verificar cómo se acreditan los elementos del delito. Muy bien. Perfecto. Entonces, no es tanto si tuvo o no la intención. Lo importante es que causó una afectación al bien jurídico tutelado. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. El delito, compañeros, implica una responsabilidad social. ¿Qué significa esto? Compañeros, cuando se establece una pena, se hace no por el individuo, sino por el bien de la comunidad. ¿Se entiende? Cuando nosotros hablamos de el elemento de culpabilidad, hablamos de un juicio de reproche. Hablamos de que nuestra conducta es reprochable. Y en ese sentido, tenemos que sufrir las consecuencias. ¿Se entiende, compañeros? Ok. El delincuente es el punto central de esta teoría, de esta escuela. Me pregunto, ¿por qué A cometió el delito? ¿Sí? A tuvo la intención, A pudo haberlo evitado, A de alguna manera tenía la conciencia de actuar. ¿Se entiende, compañeros? ¿Es la primera vez que A comete un delito o es un reincidente? ¿Ok? En ese sentido, vamos por el delincuente. Ya la pena tiene un propósito, compañeros. Ya no solamente es sancionar, ya no solamente es castigar, sino encontrar los motivos y verificar si esta persona puede ser reinsertada a la sociedad. ¿Vamos bien? Ok. El método empleado, compañeros, es el método científico. ¿Ok? Si yo quiero establecer que A cometió un delito, tengo que demostrarlo. Tengo que tener los elementos de convicción para que el órgano jurisdiccional establezca una pena. ¿Se entiende, compañeros? Ok. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Por ahí se escucha un poquito el micrófono, compañeros, hay que tener cuidado. El punto número 5 dice pena proporcional al estado de peligro. Pena proporcional al daño causado. Pena proporcional a la peligrosidad del delincuente. ¿Se entiende? Y entonces verificamos cuáles son los tipos penales que de alguna manera son trascendentes y que deben ser sancionados con mayor punibilidad. Esta escuela
dice que la mejor manera de combatir el delito es la prevención. ¿Ok? Hay que prevenir que las conductas se lleven a cabo. Hay que evitar que las personas cometan delitos. Más que una pena, compañeros, busco una reinserción. Más que una pena, busco que la persona pues pueda incorporarse nuevamente a la sociedad a través de las medidas de seguridad. ¿Qué significa esto, compañeros? Si tengo que establecer una sanción privativa de la libertad, no es para que el sujeto pase toda su vida en la cárcel, sino para reinsertarlo. Educación, cultura, trabajo, deporte son factores determinantes para que una persona pues pueda volver a incorporarse a la sociedad. ¿Ok? Hacemos una clasificación del delincuente en virtud del bien jurídico que está dañando. Y si de alguna manera podemos establecer una pena distinta a la privativa de la libertad, pues bueno, vamos a buscarla, compañeros. La prisión es la última ratio, es la última consecuencia del derecho. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Hay una escuela que es mixta entre las dos escuelas que hemos revisado, entre la clásica y la positiva. Aquí no la menciono en este cuadro, pero vamos a ver cómo se llama esta escuela. Esta escuela intermedia entre estas dos se llama la escuela ecléctica. Muy bien. O también algunos autores la conocen como la terza escuela. ¿Cuál es la característica principal de la terza escuela? Vamos a verlo, compañeros. Muy bien. Aquí voy. Escuela ecléctica. Vean que lo que señala, compañeros. Primer punto. Volvemos a negar el libre albedrío. El ser humano actúa y causa una lesión a un bien jurídico tutelado. Este ser humano tiene que ser objeto de sanción, objeto de castigo. ¿Ok? Cambiamos un punto de la escuela positiva. El delito es un hecho individual. Causa un impacto al individuo que va a ser privado de su libertad, que va a ser objeto de una sanción pecuniaria. Pero también es un objeto social, porque buscamos un orden. ¿Se entiende, compañeros? Más que el delito, a mí me interesa más la persona. Me interesa más la cuestión de que esta persona no vuelva a cometer una infracción a la norma penal. Entonces empezamos a preocuparnos más por la persona que delinque. ¿Ok? Vamos al método inductivo. De cuestiones generales, llegamos a cuestiones particulares. Establecemos penas en particular. Muy bien. La criminología, toda la cuestión de la teoría del caso, toda la cuestión del aparato científico del derecho, entra aquí, compañeros, porque hay toda una investigación científica del delincuente. Compañeros, también pensamos en los propósitos y en los fines que tuvo una persona para cometer un delito. La responsabilidad moral. ¿Vamos bien, compañeros? Distinguimos entre imputables e inimputables. ¿Qué significa esto, compañeros? Esta escuela ya entiende que pues podemos encontrarnos con esta situación. Véanlo, por favor. No es lo mismo que este sujeto tenga la capacidad cognitiva
de cometer un delito por su mayoría de edad, a que esta persona, a lo mejor dentro de su inexperiencia, dentro de su juventud, pues no alcanza a comprender las consecuencias de sus actos. ¿Se entiende? Entonces, esta escuela distingue entre la imputabilidad del sujeto y entiende entre la inimputabilidad. A este sujeto le establecemos una pena, a esta persona le establecemos una medida de seguridad. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. También la tercera escuela plantea lo siguiente. La cuestión de la reforma, de la reinserción social como un deber del Estado. El Estado va a ser más eficaz mientras logre que las personas que cometan un delito, pues respondan por las afectaciones, respondan por los daños que causaron. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Entonces, en conclusión, compañeros, analicen estas tres posturas. A ver, la escuela clásica parte del libre albedrío, la facultad que tienen las personas para decidir entre el bien y el mal y en esa medida ser castigada, ¿verdad? La escuela positiva se inclina más por el aparato científico, por la cuestión de la pena, por la cuestión de la medida de seguridad, por el estudio del delincuente. ¿Se entiende, compañeros? Y la escuela ecléctica es una escuela intermedia entre estas dos corrientes. Muy bien, compañeros. Ok. Abogados, la escuela finalista va por otro punto. La escuela finalista, el principal exponente, lo podemos encontrar en Hans Welsen. Anótenlo si quieren, por favor, por si ustedes quieren indagar en un futuro un poco más. Hans Welsen. ¿Ok? Ya entramos con los alemanes, compañeros. Ahorita a partir de esta escuela vamos a entrar un poco con los alemanes. Si quieren ustedes son fregonazos en derecho penal, tienen que estudiar doctrina italiana o también doctrina alemana, que es la más importante sobre el derecho penal. ¿Qué nos establece Welsen en su escuela finalista? Dentro de esta corriente finalista, hace una mención de la finalidad que tiene el sujeto para lesionar el bien jurídico tutelado. Entonces, analizamos estas características. ¿Nos interesa la conducta del sujeto? Por supuesto. ¿Sale? Su conducta podría ser de acción o de omisión. ¿Sale? A ver, acción. Sujeto arroja una piedra y causa una lesión. ¿Se entiende? Acción. Omisión. Teniendo el deber de cuidar a una persona que se encuentra en su custodia, no lo hace. Su no hacer tiene una consecuencia. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. La conducta que encuadra con un tipo penal. Tipicidad. El tipo penal dice al que cause, al que se apodere de un bien mueble ajeno. El tipo se apoderó de un bien que es propiedad de esta persona. ¿Ok? Antijuridicidad. Contrario al orden jurídico. ¿Vale? Y no existe una causa de justificación.
Y tenemos otro elemento que va a distinguir a esta escuela finalista: la culpabilidad. Compañeros, aquí esta escuela se enfoca por un aspecto importante: el dolo y la culpa. En ambos supuestos vamos a establecer responsabilidad penal. Pero ¿de qué depende la pena que apliquemos, compañeros? Si el sujeto tuvo la intención, tuvo el propósito, tuvo la finalidad de causar una afectación. El propósito de este sujeto era causar una lesión al sujeto pasivo. ¿Ok? O no tuvo la intención, pero tuvo poco cuidado, pero tuvo poca pericia, pero tuvo poca precaución, causándole una lesión. Ambos supuestos van a ser castigados, pero por supuesto que el juzgador va a tomar en cuenta con una mayor pena si la intención del sujeto iba encaminada a causar esa lesión al bien jurídico tutelado. ¿Qué diferencia tiene entonces esta escuela? Que esta escuela le interesa la conciencia del sujeto, le interesa la finalidad, le interesa la preparación que llevó para causar una lesión al bien jurídico tutelado. ¿Se entiende, compañeros? Por eso arrojamos estos dos elementos adicionales: dolo y culpa. Muy bien. Ok. Hay otra escuela, compañeros, que en realidad a mí me cuesta mucho trabajo entender. ¿Será que no me gustan mucho las matemáticas? Y bueno, es un tema que ve al delito como un conjunto. Y si todos los elementos de este conjunto se acreditan, se materializan, entonces vamos a hablar de sanciones y de conductas. ¿Se entiende, compañeros? Habla como una prelación de todos los elementos que lo conforman. La realidad es que no les puedo explicar más porque es una corriente un poco compleja que ni yo mismo entiendo del todo en qué consiste. Muy bien. La que sí les puedo explicar un poco es la escuela del funcionalismo. Y el funcionalismo es una escuela un poco más sociológica. Su principal exponente es un autor alemán llamado Gunther Jacobs. ¿Sale? Y también tenemos a Klaus Roxin. Compañeros, estos autores hacen la siguiente interrogante. Cuando hablan del funcionalismo, se preguntan lo siguiente. A ver, lo que la sociedad requiere son varios factores para su desarrollo. Factor económico, factores políticos, factores sociales, factores referentes con cuestiones inclusive de salubridad, ¿sale? Etcétera, etcétera. ¿Qué implica esto, compañeros? Si la sociedad tiene todos los requerimientos necesarios, funciona como un engranaje bien engrasadito, bien sistematizado, y entonces hay una armonía entre los elementos que integran a la sociedad. Cuando se comete un delito, se rompe esta armonía. Cuando se comete un delito, el orden social puede encontrarse afectado. Y entonces, en este sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
desde la escuela funcionalista. Sancionar a la persona responsable, ¿sale? Y de esta manera, castigando conductas que son contrarias al orden social, vamos a restablecer nosotros el orden y vamos a permitir que la sociedad funcione en esta armonía. ¿Se entiende el propósito del funcionalismo, compañeros? ¿Por qué castigo? Para mantener el bien común. ¿Por qué este sujeto tiene que ser privado de la libertad? Porque es un peligro para la sociedad. ¿Sí? Pero cuidado, porque en esta escuela podemos llegar a extremos, como lo establece también Gunther Jacobs en el tema del derecho penal del enemigo, el derecho penal del sujeto. ¿A qué me refiero? ¿Por qué sancionamos a este sujeto? Y la pregunta puede ser la siguiente. A ver, y nos dice Jacobs, si este sujeto no tuvo, pues, no tuvo conciencia de que su conducta afectó a la sociedad, que su conducta dañó a terceros, que su conducta provocó una afectación a una familia, a un grupo social, a una comunidad, ¿por qué tenemos que pensar en este sujeto? ¿Por qué tenemos que garantizarle ciertos derechos? Debería ser sancionado, castigado, reprendido, porque es un peligro para la sociedad. ¿Se entiende, compañeros? Es muy peligroso establecer el derecho penal del sujeto, del individuo, porque entonces nos podríamos encontrar con verdaderas injusticias. ¿Se entiende? Al final de cuentas, lo que tenemos que buscar nosotros es una escuela científica del derecho penal. Una cuestión de que la persona que se acredite su responsabilidad sea responsable. Pero el objeto del Estado, compañeros, siempre tiene que ser la reinserción social del individuo. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Ese tiene que ser la finalidad, el propósito, el comentario de esta persona, compañeros. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Algún comentario sobre estos puntos que estamos revisando? ¿Alguna opinión, compañeros, que tengan? Muy bien. Perfecto. Excelente. Pues vamos a continuar, compañeros. Muy bien. Ok. Bien. Vamos al siguiente punto. Características principales del derecho penal. Analicémosla, compañeros. Es un derecho público. Y decimos, no se impone la sanción por la persona que es afectada. Se impone una sanción por interés de la colectividad. Por eso, no hay un ejercicio de derecho penal privado, aunque el Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, ya establece una acción penal privada. Y bueno, esto pudiese romper un poco con el esquema tradicional que tenemos nosotros sobre el derecho penal. ¿Se entiende, compañeros? ¿Qué implica esto? Si esta persona sufrió la consecuencia de un delito,
pues ella no puede de forma unilateral, no puede iniciar su propia investigación, no puede contratar sus propios investigadores para que establezcan la responsabilidad penal de este sujeto. Ella tendría que presentar su querella correspondiente al Ministerio Público, y el Ministerio Público, que de conformidad con la Constitución en su artículo 21 es el investigador de los delitos, por conducto de los servicios periciales y la policía de investigación, pues integrarán una investigación. Esta se va a incorporar a una carpeta de investigación y se va a establecer si el sujeto pues cometió una conducta delictiva. ¿Se entiende, compañeros? A final de cuentas, ¿de quién es responsabilidad la persecución de los delitos? Del Estado. ¿Vamos bien? Ok, muy bien, compañeros. Seguimos. El poder punitivo del Estado establece las penas y sanciones de conformidad con qué, con los bienes jurídicos que han sido vulnerados. ¿Cuál es el bien jurídico de mayor jerarquía, de mayor importancia? La vida. Entonces, en esa medida, si el sujeto priva de la vida a otro individuo, si el sujeto causa una afectación a este bien jurídico tutelado, pues la pena que sufrirá será mayor. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, aquí, ¿qué protegemos? Protegemos bienes jurídicos tutelados que se encuentran dentro de la propia norma penal. Y este va a ser objeto de su próxima clase, los delitos en particular. ¿Y cuáles son los bienes jurídicos que protegen? Muy bien, compañeros. Ok. El aspecto normativo del derecho penal nos dice lo siguiente: ¿qué conductas se encuentran permitidas y qué conductas se encuentran prohibidas? El derecho penal es un derecho que establece conductas prohibidas. Todas las conductas que establece la norma penal son prohibidas para que los sujetos pues no encaminen su conducta a lesionar estos bienes jurídicos tutelados. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Entonces, todas las normas que se encuentren acá, compañeros, son conductas prohibidas. ¿Qué es lo que busca el legislador? Que las personas no causen una afectación a estas conductas. Y si causas una afectación, pues bueno, entonces vas a ser objeto de una sanción, de un castigo. Muy bien. Continuamos, abogados. Dentro de estas características, decimos lo siguiente: el derecho penal es discontinuo. ¿Por qué? No todas las conductas, compañeros, son relevantes. ¿Se entiende? Los seres humanos realizamos conductas todos los días. ¿Pero a qué conductas le interesa el derecho penal? Solamente a las penalmente relevantes. Oye, que un sujeto estaba tomado en la calle y que de pronto hizo sus necesidades en la calle. Pues sí, será una conducta contraria a derecho, será una conducta que causa una afectación a terceros, pero no es un delito. ¿Se entiende? En todo caso, habrá una responsabilidad administrativa. Oye, que Alberto no le cumplió con el contrato a Jaime y eso le causó pérdidas económicas a Jaime. Ok, la conducta de Alberto es reprochable, pero no constituye un delito. ¿Se entiende, compañero? ¿Serían todas las que violenten los derechos? Es de que muchas conductas que violentan derechos. ¿Cuál es el punto, mi estimada Sandra? El punto central es aquellas conductas que se encuentren ¿qué?
prohibidas por el derecho penal. Porque hay muchas conductas que violentan derechos, pero que no se encuentran acá, compañeros, ¿eh? Muchas conductas violentan derechos y no se encuentran acá. El derecho penal establece qué conductas son reprochables. ¿Qué conductas vamos a establecer como sanción? ¿Se entiende? Bienes jurídicos relevantes son las que van a castigar. Disculpen lo que voy a decir, compañeros, y no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero, por ejemplo, no es lo mismo privar de la vida a un ser humano que la privación de la vida de un animal. Posiblemente podrá generar, si se comete esta privación de la vida contra una especie en peligro de extinción, una responsabilidad penal por privar de la vida a este animal que se encontraba en peligro de extinción de estos delitos contra el medio ambiente. ¿Se entiende, compañeros? Pero no va a ser objeto de sanción como si se tratara de una conducta relevante que consiste en la privación de la vida de otro hombre. ¿Está claro, compañeros? Entonces, hay conductas que son relevantes para el derecho penal y conductas que no son relevantes. ¿Ok? ¿Cuáles son relevantes, estimado José Paz? ¿Dónde se encuentran las conductas relevantes para el derecho penal? ¿Serían los delitos de alto impacto? Podríamos decir que sí, compañero, pero de una forma más simplificada, diríamos que todas las conductas prohibidas en el derecho penal son conductas relevantes. Todas las que están acá son conductas relevantes. Y usted va a aprenderlas, todas esas conductas, en su próxima clase, cuando hable usted de los delitos en particular. Muy bien. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. ¿Se encuentran en el catálogo de delitos? Exactamente. Dentro de ese catálogo de delitos nos establece los diferentes bienes jurídicos tutelados por la norma. Por ejemplo, si usted se va a su código penal, usted va a encontrar que existe un catálogo de delitos que habla, por ejemplo, de delitos contra la vida, la integración corporal, la dignidad, el acceso libre a la violencia, delitos contra la libertad reproductiva, delitos contra la salud, delitos contra la libertad personal, delitos contra el medio ambiente, delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la libertad sexual de una persona, delitos contra la filiación, la institución del matrimonio, la inviolabilidad de la correspondencia, etcétera, etcétera. O sea, toda esa clasificación la vamos a encontrar en la parte especial de nuestro Código Penal. ¿Se entiende, compañeros? Por eso no toda conducta es objeto de reproche para el Código Penal. Muy bien. Ok. Última ratio. La última consecuencia es el derecho penal, compañeros. ¿Se entiende? Si podemos buscar otras salidas, las vamos a buscar. Si podemos establecer penas menos lesivas, las vamos a buscar. Artículo 17 de la Constitución establece, compañeros, que se van a buscar medios alternos de solución de controversias en la medida que sea posible, en la medida que el tipo penal permita llegar a un acuerdo entre las partes. ¿Se entiende? Hay delitos graves, hay delitos que por la media aritmética que superan 5 años ya no pueden entrar los medios alternos de solución de controversias. Pero en la medida de lo posible, vamos a tratar de evitar la prisión preventiva. Compañeros, la prisión preventiva es la última consecuencia. A ver, Agustín cometió un delito. Agustín es primodelincuente. Agustín lo podemos ubicar. Tiene un trabajo estable.
¿Sale? No existe el riesgo de que Agustín se sustraiga de la acción de la justicia. ¿Por qué establecerle a Agustín como medida cautelar la prisión preventiva? Si no existe el riesgo de que Agustín se sustraiga de la acción de la justicia. ¿Se entiende? Además del delito que cometió, pues es un delito que amerita todavía una fianza. Es un delito que no entra dentro del catálogo de delitos graves. ¿Vamos bien? Ok. Ah, pero ¿qué cree? José Paz cometió un delito y es una persona reincidente. Es una persona que ha cometido más de un delito. Es una persona que no tiene una residencia fija, no tiene un lugar donde lo podamos ubicar, y si no le establecemos la prisión preventiva, es muy probable que en el momento que José pise la calle, se sustraiga de la acción de la justicia. ¿Se dan cuenta, compañeros? La medida cautelar de prisión preventiva tiene que justificarse por el Ministerio Público. ¿Ok? Entonces, en este caso son los argumentos que tienen que señalar. Pero la última ratio, la última consecuencia, compañeros, es la intervención del derecho penal a través de la prisión preventiva. Regula conductas. Regula actos humanos que consuman un hecho que la ley califica como delito. Muy bien. Compañeros, estos son las principales características del derecho penal y debemos destacar, el delito es, dentro de este delincuente, vamos a establecer que es una conducta. ¿Sale? Conducta que puede ser de acción, que puede ser de omisión. Muy bien. Conducta que es típica. ¿Por qué? Porque esta conducta se encuentra tipificada como delito en la norma penal. Conducta que es antijurídica por ser contrario a la ley y no tener una causa de justificación. Conducta típica antijurídica, culpable, juicio de reproche por dolo o por culpa. ¿Ok? Punible. Sanción que se establece dentro de la norma penal. Entonces, aprendan estos elementos. Cuando les pregunten qué es delito, repitan lo siguiente. El delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Ok? Ese es el concepto que determina qué es un delito. Muy bien. A lo largo de toda esta clase vamos a encontrar toda la clasificación de todos estos elementos. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Entonces, otra vez, delito, conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Muy bien. Compañeros, ¿por qué tenemos que estudiar teoría del delito? Porque es la base científica de una investigación. Ya sea yo Ministerio Público, ya sea asesor jurídico, ya sea defensa, compañeros. ¿Se entiende? Son científicos del derecho. No me basta con decir conozco el procedimiento y sabes integrar un delito. No, no lo sé. Pues ahí está el problema. Tenemos que tener un estudio más integral, compañeros. Y entonces lo que logra la teoría del delito, compañeros, va a ser lo siguiente. Vamos a
utilizar este instrumento científico para la aplicación racional de la ley penal a un caso concreto. Ah, muy bonito. Eso dice el texto legal. ¿Y cómo lo aplico? A ver, el tipo penal de homicidio me dice lo siguiente. A ver, al que prive de la vida a otro, se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. ¿Cómo está eso, compañeros? La norma establece un supuesto hipotético. Aquí está mi norma penal. ¿Ok? Mi norma penal me dice, al que prive de la vida a otro, comete el delito de homicidio. ¿Vamos bien? Veo un caso concreto. A privó de la vida a B. La conducta de A encuadra con la hipótesis normativa que establece el Código Penal. ¿Sale? ¿Vamos bien? Tengo como Ministerio Público elementos de convicción fácticos, jurídicos y probatorios que me demuestran, compañeros, que A causó una afectación al bien jurídico tutelado de B, privándolo de la vida. ¿Ok? Si como Ministerio Público yo soy capaz de demostrar que todos estos elementos constituyeron la privación de la vida de B y que estos elementos fueron materializados por A, entonces el juez deberá de dictar una sentencia condenatoria a A, porque se demostró que su conducta es típica, antijurídica, culpable y punible. Muy bien, que eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Somos científicos del derecho y tenemos todo un método científico. ¿Qué significa esto? Compañeros, un abogado parte de la siguiente situación dentro del método científico. Lo primero que hacemos es que observamos el problema que nos llega a un cliente. ¿Sale? Observamos el problema como Ministerio Público. Verifico la evidencia que se encuentra en la escena del delito. ¿Ok? De esa situación me hago un planteamiento del problema. Empiezo a integrar una carpeta de investigación. Muy bien. Ok. Me formulo una hipótesis. Los elementos materiales que se encuentran en este momento en la escena del delito constituyen constituyen la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Y el presunto responsable es A. Como consecuencia, yo tengo que demostrarle al juez que los elementos de convicción fácticos, jurídicos y probatorios van a demostrar la responsabilidad de A en la comisión de este hecho que la ley señala como delito. ¿Ok? Entonces, para eso llego a mi juicio con mi fase de experimentación, que son las pruebas que yo voy a desahogar. Muy bien. Si en base a esa evidencia, si en base a esa prueba genero convicción al órgano jurisdiccional, mi hipótesis se va a comprobar. El resultado de todo lo que planteé se está acreditando en un caso concreto. Por eso no me basta, compañeros, con saber el procedimiento si no conozco la sustancia de la teoría del delito. Y no comparto la opinión de muchos estudiosos del derecho penal que dicen que hay que estudiar pura cuestión práctica, pura cuestión de aplicación del sistema acusatorio adversarial. Si no sabemos teoría del delito,
pues, compañeros, no tenemos la sustancia para estudiar el delito en particular. Muy bien. Ok, para eso nos sirve la teoría del delito, para que del texto legal yo lo aplique a un caso concreto. Si soy Ministerio Público, tengo que tener la capacidad de demostrarle al juez que un sujeto cometió un delito. O también, hay que decirlo así, compañeros, no constituye un delito la conducta y entonces no voy a integrar una carpeta de investigación. ¿Se entiende? O si yo represento a la persona imputada, pues voy a encontrar elementos en donde se equivocó el Ministerio Público para establecer que mi cliente no cometió un delito. ¿Vamos bien? Ok. Compañeros, hay principios que rigen a la norma penal. Y esto es muy importante antes de que entremos de lleno con la teoría del delito. Vean estos elementos, por favor. Decimos lo siguiente. El derecho penal es de mínima intervención. No crean que el Estado está muy presuroso de que lleguen y presenten denuncias y querellas. Es más, si hay un alto índice de denuncias y querellas, eso representa que el Estado está fallando, compañeros. Lo que busca es prevenir. Y eso es al punto que no hemos llegado, compañeros. ¿Por qué cuando hablamos del derecho penal siempre hablamos de la sanción, siempre hablamos del castigo, siempre hablamos de la pena? ¿Qué es lo más importante, compañeros? La prevención. Que las conductas que están aquí, compañeros, no se lleven a cabo. Mínima intervención. Se supone que debería ser una normativa que en la medida que no se materialice, es la medida que hacemos eficaz el derecho, evitando estas conductas. ¿Vamos bien? Ok. Legalidad. Reitero, ¿qué significa esta frase? Ya la mencionamos al principio, a ver si me ayudan. A ver, abogada Gabriela, ¿qué significa cuando digo nullum crimen sine lege? No hay crimen No hay crimen sin ley. sin ley. Ok, no hay delito si no hay una norma que así lo sancione, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí me escuchó? Sí, perfecto. Muy bien. Gracias. Sí, no hay delito si no hay una ley que así lo sancione, ¿verdad? Ok. Abogada Araíz Hernández, ¿qué significa nula pena sine lege? Que no existe pena sin la ley antes puesta, si la ley no lo dice. Ok, es decir, ¿el juez puede imponerle la pena que quiera a usted? No, ¿verdad? No, es conforme la ley lo dicte. Exactamente, la pena se encuentra prevista en la norma. Entonces, bajo estos criterios que ustedes han compartido, compañeros, hablamos de la legalidad. Vamos a establecer una responsabilidad para Jaime. Ok, la conducta de Jaime con antelación debe ser constituida de delito. Vamos a establecer una pena para Jaime. Ok, esa pena tiene que estar aquí, compañeros. ¿Se entiende? Legalidad. Nullum crimen, sine lege, nula pena, sine lege. Tipicidad del derecho penal. Principio. Ahí va. Aquí tenemos al sujeto. La conducta de este sujeto encuadra con el tipo penal. Y entonces, compañeros, como su conducta encuadra con el tipo penal,
A este encuadramiento se le llama tipicidad. ¿Se entiende, compañeros? La conducta del sujeto que encuadra con el tipo penal es la tipicidad. Muy bien. Dice otra vez, comete el delito de robo a quien se apodere de un bien mueble ajeno. Resulta que esta persona tiene un celular, es de su propiedad. Este sujeto la priva de su propiedad y se apodera de él. Muy bien. La conducta de este sujeto encuadra con el tipo penal de robo. Como consecuencia, hablamos que se da el elemento de la tipicidad. Muy bien. Ok. Prohibición de responsabilidad penal objetiva. Compañeros, Juan Luis, ¿lo voy a castigar porque usted es Juan Luis? ¿O por qué lo tengo que castigar? ¿Por qué tengo que establecer una sanción para usted? Por el tipo de delito, ¿no? Porque su conducta La encuadra conducta. con una hipótesis que la norma establece como delito. Por sus hechos, por sus actos que usted realice. No porque usted es Juan Luis. Porque si yo lo castigara por el hecho de que usted es Juan Luis, hablamos de derecho penal del individuo. Y entonces solamente estoy reprendiéndolo por el hecho de que, pues a lo mejor como Estado, usted me puede causar cierta situación de que no estoy muy a favor de usted, porque usted normalmente cuestiona mucho mi actuación como Estado. Y en ese sentido, pues yo voy a establecer una pena por el hecho de que usted es un peligro, así lo considero. Eso no puede ser, compañeros. No castigamos al individuo, castigamos la conducta que se materializa, la conducta que encuadra con un tipo penal, la conducta que es antijurídica, la conducta que va a ser objeto de un juicio de reproche. ¿Se entiende, compañeros? Porque si no, nos encontraríamos con una verdadera arbitrariedad. Y lamentablemente en el transcurso de la historia, compañeros, muchas personas han sido juzgadas por el hecho de ser Juan Pérez. No sé si me explico con ello. No cometieron ningún delito, pero simplemente hubo una persecución por parte del Estado. Si yo voy a establecer una responsabilidad para Juan Luis, es porque tengo los elementos de convicción de que su conducta encuadró con una hipótesis que la ley establece como delito. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Abogado, una pregunta. Sí, le escucho. Y por ejemplo, si el individuo es menor de edad, con el que comete. Ok. ¿Recuerda cuando hablamos de las medidas de seguridad? Y recuerda que cuando en la escuela positiva habló también de la imputabilidad y la inimputabilidad. Sí. Como menor de edad, no es lo mismo que juzgarlo como un adulto. ¿Sí? Hay una situación ahí que debemos tomar nosotros en consideración en esa minoría de edad. No significa que no va a haber cierta responsabilidad, sí la hay, pero hay que tomar en cuenta el grupo etario al cual pertenece y en esa medida establecer una sanción adecuada. No va a haber una pena, hay una medida de seguridad. Muy bien, y lo que vamos a buscar es de que ese menor de edad pues no vuelva a cometer una conducta de esta naturaleza y reinsertarlo adecuadamente en la sociedad para que pueda crecer pues libre de todas estas cuestiones delictivas. Se supone que es lo que debería procurar el Estado, pero lamentablemente a veces estos lugares donde un menor puede cumplir su medida de seguridad, pues a veces
se vuelve una verdadera escuela del delito, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Abogado. gracias. Sí, le escucho. Abogado, Sí. pero ahí también hay un código penal para menores infractores, ¿no? O, bueno, no un código penal, hay una ley de justicia para adolescentes. Bueno, sí, una ley de justicia. Sí, y ahí también viene todos los delitos para ellos. O qué, cómo se les da ay, ¿cómo les explico? ¿Cuál es el castigo que se les va a poner, ¿no? Como menores infractores. Ok, la palabra adecuada es medida de seguridad. Así La empiezan a medida de utilizarla. La medida de seguridad. seguridad. La medida de seguridad inclusive puede ser privativa de la libertad, pero no superará de una temporalidad, si no más recuerdo, de 2 años. Sí, será como, habrá que ver cada caso en particular porque depende del grupo etario al cual pertenece. Tenemos de los 12 a los 13 años un grupo etario, después tenemos de los 14 a los 15 y después de los 16 a los 17 años esos grupos etarios. ¿Sale? Ya cuando tenemos 18 años, entonces ya existe una verdadera responsabilidad penal. Mucho se ha criticado y se ha juzgado si tendremos que disminuir la responsabilidad penal y bajar la edad para ser responsable a una persona. De conformidad con los tratados internacionales que hemos celebrado en materia de derechos humanos y en temas de interés superior del menor y protección de la niñez, pues se supone que es un grupo en desarrollo y que tiene que tener un tratamiento especial en la norma penal. Por eso se establece un procedimiento penal en particular para ellos, para los menores infractores. Muy bien, pero le establecemos medida de seguridad. Muy bien. Y los delitos que se sancionan aquí se encuentran, mi estimado. Nada más que la responsabilidad, pues es distinta a cuando hablamos de un sujeto imputable. Muy bien. Ok. Bueno, gracias. Muy bien. Compañeros, cuando la conducta del sujeto es contraria a derecho, la conducta es antijurídica. ¿Ok? Es antijurídica porque no existe una causa de justificación. ¿Se entiende, compañeros? Ok. ¿Por qué Judith lesionó el bien jurídico tutelado? No tiene una causa de justificación. Cosa distinta es que Judith diga, actué en legítima defensa porque el sujeto ingresó a mi domicilio y corría en riesgo mi vida, corría en riesgo mi integridad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Por qué actuó Jaime Vázquez? Porque yo soy policía operativo, soy policía en funciones y actué porque salvaguardé el bien jurídico de terceros. ¿Se entiende? ¿Por qué actuó José Paz? Porque había un bien jurídico que se encontraba en riesgo y sacrifiqué uno para proteger uno de mayor jerarquía. ¿Vamos bien? Si no demostramos una causa de justificación, la conducta es antijurídica. Y la conducta es antijurídica porque es contraria a derecho. ¿Vamos bien? Principio del acto. Acto humano que puede ser de acción o puede ser de omisión. ¿Se entiende, compañeros? Acción, acto material. Omisión, uno hacer. Ahorita no voy a entretenerme en conceptos porque vamos a verlo un poco más adelante. Solamente les digo, acción, sujeto a, dispara y priva de la vida a B. Movimiento muscular que se exterioriza. ¿Vamos bien? Omisión. Sujeto B, que es enfermera y debe proporcionar medicamentos a A y no lo hace. Su no hacer produce un resultado. ¿Se entiende? Muy bien. Principio de territorialidad. Compañeros, somos un estado federal y ello implica que hay competencias perfectamente señaladas. ¿Cómo está, compañeros? Al ser un estado
federal, vamos a encontrar nosotros disposiciones penales de diversa índole. Encontramos disposiciones penales que se encuentran contempladas en el Código Penal Federal. Tenemos disposiciones penales que se encuentran en los códigos de las entidades federativas del orden común. Tenemos tipos penales que se encuentran en el Código de Justicia Militar. Y también tenemos disposiciones penales que se encuentran en tratados internacionales. Ok, compañeros. Entonces, a veces no es fácil determinar la competencia de la norma penal. Muy bien. Si hablamos de delitos contemplados en el Código Penal Federal, si hablamos de delitos cometidos contra la administración pública federal, si hablamos de delitos cometidos en zonas de jurisdicción de la autoridad federal, pues bueno, nos encontraríamos con la comisión de un delito de naturaleza federal. Si no nos encontramos en ese supuesto, podríamos enmarcarnos en la jurisdicción de la competencia de las entidades federativas. Si somos militares en activo y cometemos un delito contra la disciplina militar, pues nos vamos a abocar al Código de Justicia Militar. ¿Ok? Si cometemos genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, pues bueno, vamos a encontrar la comisión de delitos conferidos en tratados internacionales de conformidad con el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. ¿Se entiende, compañeros? Habrá que analizar cada caso en particular para ver cuál es la competencia de los órganos jurisdiccionales. ¿Muy bien? Ok, muy bien. Abogados, intranscendencia de la pena. Déjenme explico bien. Ahí voy. Compañeros, solamente se sancionan conductas penales relevantes. Voy a platicar del derecho penal italiano y del derecho penal alemán en particular. Cuando se establecen las legislaciones penales, habían tipos penales que eran importantes en una época determinada. Por ejemplo, el tema de robo de alimentos, el tema de robo de agua potable, el tema de robo de energía eléctrica. Imaginen ustedes a Italia, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, la situación precaria en la cual se encontraban. Posteriormente vinieron épocas de bonanza, de desarrollo económico, de crecimiento, y entonces muchos tipos penales que se encontraban ahí ya no eran trascendentes. Se llamaban tipos penales de bagatela. ¿A qué me refiero? Pues sí es una conducta reprochable, pero ya no constituye un delito. Si la pena es intrascendente, pues bueno, a lo mejor buscamos una medida alterna de solución de controversias o en todo caso también que el legislador haga la derogación correspondiente. Como por ejemplo, antes se castigaba el adulterio como un tipo penal. Ahora ya no entramos en esa situación, porque el legislador entiende que hay conductas que pueden ser más graves que el tema del adulterio. ¿Se entiende, compañeros? O también el tema, por ejemplo, de las injurias, de las calumnias, pues bueno, en todo caso, muchos códigos penales las han dejado irrelevantes y han derogado estos tipos penales. ¿Me explico, compañeros? Ya son referencias intrascendentes para el derecho penal. Muy bien. Compañeros, otro principio. Atención. De la culpabilidad personal y la punibilidad independiente. A ver, varios sujetos cometen un
delito. Varios sujetos lo materializaron. Compañeros, al final de cuentas, vamos a establecer una responsabilidad penal para cada individuo en particular. ¿Se entiende? La pena va a ser independiente, aunque todos la hayan cometido en conjunto. Muy bien. Perfecto. Principio de la asunción del bien jurídico tutelado. La parte especial del Código Penal. Van a encontrar ustedes diferentes tipos penales, diferentes bienes jurídicos tutelados, como lo mencioné al principio, compañeros. Vámonos a la parte especial del Código Penal y nos vamos a encontrar distintas disposiciones. Por ejemplo, aquí voy. Tenemos varios capítulos. Delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia, delitos contra la libertad reproductiva, delitos de peligro para la vida, la salud de las personas, delitos contra la libertad personal, delitos contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, delitos que atentan contra el cumplimiento de una obligación alimentaria. Y bueno, van a encontrarse ustedes un catálogo de delitos que consta en total de 27 capítulos. Entonces, se puede decir que hay más de 27 bienes jurídicos tutelados. Y eso sin remitirnos a las normas especiales, compañeros. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Ok. Compañeros, en el caso de que tengamos distintas ¿Cuáles son las normas especiales? Por ejemplo, hay algunos tipos penales que no se contemplan del todo acá, sino, por ejemplo, delitos fiscales. Los contemplamos en el Código Fiscal de la Federación. Delitos en materia electoral, en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Delitos contra el medio ambiente, en las diversas disposiciones penales que velan sobre el medio ambiente. O sea, a eso nos referimos con los delitos especiales. Recurrimos a distintas normativas fuera del Código Penal. Por eso llegamos a este punto, mi estimada Sandra. Si tenemos disposiciones generales y especiales, ¿cuál va a prevalecer? La disposición especial. La especial por encima de la general. Muy bien. Ok. Principio de subsunción. La norma penal debe garantizar los derechos fundamentales de las partes. ¿Sale? De la víctima, del ofendido, del imputado. Y en esa medida, garantizar la tutela de sus derechos humanos. Muy bien, compañeros. Ok. El principio de subsidiariedad, que implica, compañeros, que si tiene que aplicar una norma a un caso concreto, tiene que aplicar el principio pro persona y en todo caso garantizar cuál es la norma que concede una mayor tutela, que concede una mayor protección al bien jurídico tutelado. Pongo un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo, a ver si me ayudan a contestarlo, compañeros. A cometió el delito, a ver, déjale pongo un ejemplo más gráfico. Aquí está. A cometió un delito en contra de B. ¿Sale?
contra su integridad corporal. Le causó lesiones. ¿Vamos bien? Ok, existe el riesgo de que A, pues continúe causándole lesiones a B. Dentro de este principio de subsidiariedad, ¿qué norma tenemos que aplicar para evitar que se siga causando una afectación a la víctima? ¿Qué me dirían ustedes? Subsidiariedad. ¿Pero qué vamos a aplicar? ¿Restricción? Una restricción para que se acerque a su domicilio. ¿Qué más podríamos establecer? Si existe el riesgo de que esta persona no haga caso a esta restricción y que se acerque al domicilio de la víctima y le cause una mayor afectación, ¿qué medida cautelar podrían ustedes solicitarle al juez? Prisión preventiva. Una prisión preventiva. ¿Sale? Es decir, al final de cuentas, lo que tenemos que tomar en consideración, cómo vamos a proteger de una forma más amplia el derecho, compañeros. ¿Ok? No es sencillo. De alguna manera, ello conlleva a un análisis de cada caso en particular. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. ¿Ok? Bien. Compañeros, ya habiendo analizado estos principios que son la columna vertebral del derecho penal, llegamos a estos puntos importantes. Los sujetos del delito. Compañeros, el sujeto activo. Pongan comillas en este concepto. Se cree que solamente la persona física puede causar una afectación a un bien jurídico tutelado. ¿Por qué pongo comillas? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece un capítulo especial para delitos cometidos por personas morales. ¿Sale? Muy bien. Cuando lleguen a su clase de sistema acusatorio adversarial, háganle esa pregunta a su profesor sobre los delitos que pueden cometer personas morales. Muy bien. Perfecto. Con los fraudes, ¿no? Puede ser un tema de que se constituyan para pues, causar algún fraude en particular, pero habrá que analizar si la empresa como tal se constituyó para causar este delito o de alguna manera es de forma aislada por alguno de sus socios. Habrá que ver cada caso en particular, mi estimado Agustín. Muy bien. Ok. La persona física es la persona que realiza, es la persona que materializa, es la persona que causa una afectación a bienes jurídicos tutelados. Muy bien. Ok. Muy bien. Compañeros, acuérdense, la persona física puede causar una afectación a un bien jurídico tutelado y esta afectación puede ser por acción o puede ser por omisión. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Entonces, reiteramos, la persona que causa una afectación, la persona que causa una lesión a un bien jurídico tutelado por acción o por omisión, lo vamos a llamar como sujeto activo. ¿Vamos bien? Ok. Sujeto pasivo es el titular del bien jurídico que es afectado. La persona física, la persona moral que es lesionada en su esfera de derechos. Ni los animales, ni las personas que han fallecido pueden ser objeto de esta tutela de derechos. ¿Se entiende? Porque ya no los tienen. Las personas que fallecieron y los animales pues no son titulares de ningún interés jurídico tutelado. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Entonces, la persona
que sufrió una lesión a su bien jurídico tutelado, ¿cómo la vamos a llamar? ¿Sujeto qué? Pasivo. Pasivo. ¿Sale? Aprendan este vocabulario porque lo van a utilizar no solamente en esta sesión, sino en sus próximas clases de derecho penal. Sujeto activo, quien con su acción u omisión causa una lesión a un bien jurídico tutelado. Sujeto pasivo es la persona, la persona física o moral que recibe las consecuencias del hecho delictivo, del hecho punible, del hecho sancionado. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien, él es el sujeto pasivo. Objeto del delito. Ya para llegar a esta conclusión de la primera parte, compañeros. Sujeto, objetos del delito. Objeto material y objeto jurídico. Muy bien. Objeto material, la persona o cosa sobre los que materialmente recae un resultado. Ok, atención. Si sobre quien recae un resultado es una persona, vamos a hablar que el objeto material es el sujeto pasivo. ¿Vamos bien? Ahí va. Ejemplo. Sujeto activo sobre este pasivo le causa lesiones. ¿Quién es el objeto material que recibió la conducta delictiva? ¿Quién es? El pasivo. El pasivo. ¿Se entiende, compañeros? Ok, veamos. También pueden ser cosas animadas o inanimadas. Pongo el ejemplo de una cosa animada. Ahí va. Esta computadora que tiene este sujeto en sus manos era propiedad de este sujeto pasivo. Dígame, el objeto material de este delito de robo, ¿cuál es? La computadora. La computadora. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Bueno, ok. Muy bien. Bien. Cosas inanimadas. Atención, por favor. No te puedo dañar. Permítame, compañeros, hay un poquito de ruido. Ahí voy. Bien, listos. Cosas inanimadas. Resulta que esta persona ha registrado una canción a derechos de autor, tiene su respectiva patente, tiene su respectiva explotación de este producto, y este sujeto, pues sin tener el consentimiento de esta persona, pues piratea la música, la distribuye en discos compactos y la vende a terceros. ¿Se entiende, compañeros? Está explotando una canción, está explotando un derecho de autor. Es una cosa inanimada. El objeto material es la autoría de esta cantante, ¿verdad? La autoría de esta compositora. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Objeto jurídico. Decimos, el bien jurídicamente tutelado, el bien protegido, el bien garantizado por la norma penal. Van a ser un poquito más exhaustivos con el ejemplo. Van a decirme el objeto material y van a decirme el objeto jurídico tutelado. ¿Listos? Muy bien. A ver. Bueno, van a mencionarme hasta los sujetos. Esta persona se apodera de esta propiedad que era de esta señorita. Primera pregunta. ¿Este sujeto quién es?
El sujeto Sujeto activo. activo. Ok. Activo. ¿Esta persona quién es? Sujeto pasivo. 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 Ok. ¿Este objeto qué es? Cosa Objeto material. Ok. Material. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Qué? La propiedad. El patrimonio. ¿Se entiende, compañeros? Sí lo captaron, ¿verdad? Ok, vámonos a otro ejemplo. Esta persona, sin consentimiento de esta, lleva a cabo la cópula. La cópula es la penetración, es la cuestión de que hay una penetración a una vagina, penetración con un miembro viril. Exactamente, sin consentimiento de la persona. ¿Vamos bien? Ok, vámonos a este ejemplo. Este sujeto llevó a cabo esa cópula sin consentimiento. Esta persona sufrió de ese acto. Otra vez, ¿este sujeto quién es? Sujeto activo. Sujeto activo. ¿Esta persona quién es? Sujeto pasivo. Ok. Pasivo. El objeto material, ¿quién es? La libertad sexual. ¿Sujeto pasivo? Sí, es el sujeto pasivo. ¿Sale? La libertad sexual. ¿Y el objeto jurídico cuál sería? Ya nos dijo Ricardo. Violación. No, La libertad sexual. la libertad sexual. ¿Vale? ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. ¿Se dan cuenta? ¿Sí vamos materializando todo esto, compañeros? Muy bien. ¿Ok? Perfecto. Bien, pues de todo esto que han señalado, compañeros, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas y respuestas, compañeros, pues para ver cómo...